Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Artur? Pues nada, aquí muy agradecido por darme la oportunidad de estar aquí con toda la comunidad de Pro Magazine, que es una comunidad que nos encanta, de emprendedores, que siempre hemos estado de alguna forma vinculados y bueno, pues encantados de estar aquí con todos ustedes y con tu equipo y con todo lo que hacen que nos encanta, ¿verdad? No, igualmente, un gusto y gracias por aceptar la invitación. Yo en lo personal he aprendido mucho de ti, el tema de, pues tanto profesional como personal, que creo que, de hecho, pues tu libro, ahorita nos platicas rápido de tu libro, combinas mucho esa parte de negocios con la parte espiritual y familiar, que realmente me has compartido muy buenas prácticas y yo las he llevado a cabo, y además del coaching que hemos tenido ahí contigo. Y por eso pensé en ti, porque pues hemos estado ahí escuchando ahí muchos temas, inquietudes de los emprendedores y las pymes hoy en día y me gustaría estar tocando un tema específicamente en ciertos tiempos y una vez que tomamos tu coaching, recuerdo ahí de la parte de reclutación, perdón, de selección de personal y reclutamiento Sí, sí. y me interesó mucho y es cosas que seguimos ahí, esas técnicas a la hora de reclutar aquí en la empresa y quisiera que primero me platiques un poquito del programa de Helpy y luego ya entramos en materia del tema de reclutamiento. ¿Cómo ves? Claro, claro, encantado. Mira, pues, como tú bien sabes, en Happy Coaching, básicamente lo que hacemos es ayudar a dueños de pymes como ustedes, de emprendedores, dueños de pymes, a que profesionalicen sus empresas, las estandaricen para que puedan crecer con orden, que sean exitosas. Sabemos el enorme esfuerzo que ponen los dueños de pyme para sacar adelante a sus empresas y que tristemente esto a veces no da frutos. Y yo diría que más que a veces, la gran mayoría de las veces no da fruto, las empresas no son rentables, de acuerdo a las estadísticas a nivel mundial que se manejan en todos los países, que ya seguramente tú las conoces muy bien y se han hablado de esas estadísticas en los últimos, no sé, 20, 30 años. El 80% de las pymes en el mundo que se generan, que se crean cada año, no llegan a los primeros 2 años y el 20% que sí logra pasar los 2 años, más del 85% se la pasa en un modo de sobrevivencia, o sea, prácticamente no crecen, están estancados, dependen del dueño todo el tiempo para operar. Y básicamente lo que nosotros hicimos desde hace 12 años es abocarnos a buscar metodologías ya probadas, especializadas en pymes, porque como tú bien sabes, prácticamente más del 90% del conocimiento a nivel mundial que se difunde en cuanto a capacitación empresarial viene de la academia, viene de la universidad y son mejores prácticas de negocio que se crearon, se diseñaron y se probaron en grandes empresas. Y que luego esto se trata de bajar una empresa pyme, la gran mayoría de las veces también hay estadísticas de estos, de que cuando una persona toma un curso, un diplomado, incluso una maestría, más del 90% a los 3 meses ya no implementó nada. Una porque no hay un seguimiento y otra porque pues el conocimiento que no aplicas en tu vida diaria, y eso aplica para cualquier tipo de conocimiento, pues ya no lo desecha tu cerebro, ¿no? Nosotros hace 12 años fuimos a traer la primera metodología. La verdad, todas las que manejamos hoy en día, que son más de 7 en Healthy Coaching, son americanas, porque tú sabrás que pues, los americanos son los que van un poco en la vanguardia en todo el tema de desarrollo de negocios en general en el mundo. Entonces, hemos traído de Estados Unidos estas más de 7 metodologías que se han probado en muchos países del mundo y que son especializadas en pymes. En el contexto, porque hay que entender la enorme diferencia. Nosotros sabemos que son universos paralelos, una empresa grande y una pyme en cuanto al contexto, al desarrollo, las circunstancias que rodean estos dos tipos de empresas, la grande y la pequeña. Y bueno, pues todo lo que nosotros hemos traído es para pequeñas empresas, que aplique, que está diseñado bajo ese contexto y esas circunstancias. Y como tú ahorita me comentaste, pues tenemos ya en los últimos, pues realmente tenemos ya un año cachito que nos hemos metido un poco más también a la parte de cómo integrar la parte del negocio con la parte de desarrollo de alta conciencia espiritual o como lo queramos llamar, no religioso, porque mucha gente lo confunde lo espiritual con lo religioso y no es así, ¿no? Si bien lo religioso tiene un ingrediente espiritual, hay personas que de crear su propio desarrollo espiritual sin tener ninguna religión. Nosotros hablamos de la alta conciencia y desarrollo espiritual y hace, pues, como tú sabes, un año, un poquito más, empezamos con este podcast del emprendedor espiritual donde estamos tratando de juntar estas dos partes porque son indispensables. Nosotros al estar ayudando literalmente ya tenemos ahí registrados a más de 25,000 pymes que hemos ayudado en más de 15 países de Latinoamérica y en todo México. Y pues nos dimos cuenta, obviamente con toda esta experiencia, que puedes ayudarle tú al dueño de la pyme
a darle las mejores herramientas para que profesionalice su empresa, sea rentable, no dependa de él todo el tiempo por operar, pueda, ahorita que vamos a hablar de eso, pueda seleccionar al equipo adecuado, que eso es crítico para tener éxito, pero aún así tener una vida personal, familiar, quizá muy desbalanceada. Lo hemos visto y históricamente esto es un fenómeno que se ha observado en toda la historia de la humanidad. Gente que tiene éxito, digamos, en la parte económica empresarial y de repente ve sus vidas personales, personal, familiar, pareja, etcétera. Y son vidas que muchas veces están muy desbalanceadas, muchas veces muy desdichadas. Entonces, nosotros quisimos empezar a meter esto porque la idea es, y sí se puede lograr este balance entre las dos, que tu negocio sea no solo un tema de desarrollo económico profesional, sino que también para tu desarrollo personal y que sume a tu vida personal. Y a la vez que tu vida personal sume al negocio. Entonces, que haga este círculo virtuoso donde ambos se complementen, se alimenten y se tenga una vida plena, que es al final del día lo que yo creo que todas las personas que le preguntamos a cualquier dueño de pyme emprendedor, cuando le preguntas por qué pusiste tu empresa, y les empiezas a preguntar, pues todos terminan diciendo, porque quiero tener una mejor vida, quiero tener una mejor vida para mi familia, quieren tener una vida plena. Bueno, muchas veces esto no se logra porque no tienen las herramientas, por un lado, ni para desarrollar el negocio, y por otro lado, para saber cómo tener este balance entre la vida personal, familiar y el negocio. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que hemos venido haciendo en Happy Coach. No, está muy bien, está muy padre. Realmente yo por eso me gusta mucho desde que te conocí y de todas las aprendizajes que he tenido. Siempre toda tu metodología la basas en estadísticas ya comprobadas. O sea, esto es lo que hay. O sea, 25,000 pymes ya han atendido. Además, estudios que tú has visto y has estudiado. Realmente todo se basa en algo. Por eso dices, pues bueno, nada que apostarle a donde las estadísticas están y pues esas metodologías pues están probadas. También en la parte espiritual, me acuerdo también, pues leo mucho de Mike Michalowicz y de ti también, no sé si en tu libro o en el libro de Mike, de las últimas palabras de Sam Walton, ¿no? De este que decía, oye, pues al final de la vida, I blew it, ¿no? O sea, muy Sí. exitoso el negocio, todas las metodologías que tú quieras, pues él todo lo sabía, lo hacía, pero la parte espiritual o en la parte familiar, pues hay, ¿verdad? A lo mejor no, son cosas que bueno que ahorita tú, llevas un año que empezaste con todo esto, y lo de tu libro, pues ahora sí hay que balancearlo y enseñarle también al emprendedor, porque no solo son las metodologías para que te vaya bien la empresa, sino también en tu vida personal. Correcto. Ahorita, actualmente, nosotros llevamos 12 años con las metodologías enfocadas en el negocio. Hace un año empezamos con el podcast, que es el primer paso que dimos para ya empezar a meter la parte del desarrollo personal. Y incluso literalmente hace que son 15 días, yo comencé un primer grupo que le llamé un coaching zen, coaching espiritual de negocios, donde estoy ya coachando a un grupo de emprendedores, dueños de pymes, en ambas cosas, en la parte de negocio, y este es el primer esfuerzo ya formal, real, de un programa que estamos ya lanzando. En este caso lo estoy yo personalmente dando grupal, donde entonces todavía es lo primero que hacemos, vamos a ir trabajando poco a poco y afinando, porque sí, nuestro objetivo es dar este desarrollo holístico al dueño del pyme emprendedor, donde cubramos todas las áreas y que les demos. Y lo mismo con lo que hicimos con el tema de los desarrollos de empresas, pues buscar lo que ya funciona, lo que realmente afuera del contenido que no funciona, porque pues, como lo hicimos hace 12 años, decimos, ¿para qué inventar el hilo negro? Seguramente alguien más ya lo inventó, y así fue. Ya hay esta metodología, ya están probadas, ya las afinaron, pues vamos y las traemos. Y lo mismo con la parte del desarrollo personal, pues hemos estudiado continuamente qué tendencias, qué metodologías, qué libros, qué cursos, y ya hemos podido integrar lo mejor que hemos podido ver que hay afuera para ir integrándolo, y al final del día, pues, esa es, digamos, nuestra vocación, traer las mejores metodologías ya probadas para ayudar al dueño de la pyme desde hace 2 años a que tenga una empresa exitosa, y ahora desde hace un año con el podcast y con este curso, a que tenga una vida plena e integral, que como dices, pues imagínate, qué fuerte, no fue en mi libro, te puedo decir, porque yo no mencioné a Sam Walton, seguramente fue en el de Mike Michalowicz, pero que yo creo que es el ejemplo más claro. Pero si tú lees la literatura y las historias y la historia del mundo, siempre vas a encontrar que alguien menciona, y esta persona fue muy exitosa y al final se dio cuenta que la parte personal, que es la más importante, la de pleno, pues se la echó a perder. Y lo que sucede, fíjate, eso que dijo Sam Walton, que me estás ahorita compartiendo, que yo no sabía que lo había mencionado en su libro, que dijo que hay Blue, que la regué, es muy normal que suceda al final en las últimas etapas de la vida de las personas, porque hablando ya desde el punto de vista, ahorita vamos a meter rapidito nomás en ese tema de alta conciencia, cuando uno va llegando a las etapas finales de su vida,
es cuando el ego, que es el que normalmente controla mucho de la vida de las personas hoy en día, que en lugar de que sea el ser, digamos, la parte espiritual de conciencia, ya cuando está llegando a estas etapas, el ego ya se da cuenta que ya no va a seguir, que ya tiene claro que ya no va a seguir. Entonces es muy común que las personas en sus últimas etapas de vida, puede ser días, semanas o incluso horas, ¿va? Lleguen a esa luz, porque ya el ego prácticamente se empieza a desintegrar y entonces les cae esta iluminación. Pero bueno, pues la idea es que no llegues hasta ese punto para decir, híjole, o sea, como por ahí yo menciono en varios de mis podcasts, una frase que me encanta que dice, jamás un hombre en su lecho de muerte dijo, híjoles, debe haber pasado más tiempo en mi trabajo, en mi oficina. Nunca dijo eso ninguno en su lecho de muerte porque entra ahí, desaparece el ego y dice, híjoles, qué bárbaro, ¿qué hice? O sea, me la pasé persiguiendo esta ilusión, estos espejismos del éxito, ¿no? Y resulta que me di cuenta que lo más importante es lo otro, pero pues bueno, ya estoy aquí al final y hasta el final me di cuenta, ¿no? Que no nos pase. Claro, no, no, y también Simon Sinek hace poco lo escuché que decía también eso, decía, pues en tu tumba no va a decir, la cuenta bancaria, el balance, él te va a decir, a lovely father, a lovely friend, o sea, siempre por el lado personal lo que va a venir ahí al final del día, ¿no? Siempre. Lo único que te vas a llevar, y eso es las cosas que aprendí últimamente, que es crítico comprenderlo, son tus experiencias. Y las experiencias que tú vayas logrando tener, trascender y valorar, es lo que te vas a llevar. Todo lo demás, cuenta de banco, todo aquí se va a quedar. Alguien hará algo con eso, tus familiares, si lo heredaste. En el caso de San Walton, pues ahí se quedaron con la herencia. Pero lo que la persona se lleva realmente son sus experiencias. Entonces, habría que ir pensando más en eso, porque la realidad es que el día a día nos arrastra, el torbellino de la vida nos envuelve y estás en el día a día, como dicen por ahí, con la loca de la casa, con la mente que es bien traicionera a veces y híjoles, y te entinca y entonces de repente puedes pasar los meses, la semana, los años o una vida, como en el caso, por ejemplo, que es San Walton y muchos más, para que llegues a la conclusión de decir, ching, o sea, pues no era por ahí. No, espérame, pues hay que empezar a trabajar también en la parte del desarrollo personal para que no nos pase lo que Sam Walton o a quien sea, ¿no? O sea, o cualquier otra, no tienes tampoco, al final ya no importa qué tanto éxito económico haya llegado, la gente puede llegar igual a su vida independientemente del nivel económico y ver que pues se enfocó demasiado en otras cosas que no eran las más importantes y bueno, hay que estar pendientes de eso, ¿no? Hombre, eso es un súper tema y luego volvemos a platicar de eso. Sí, sí, sí. Entrando en materia el tema de hoy, Rodrigo, Sí. quería ver que nos puedas platicar un poquito, empezar por lo previo a una selección del personal. O sea, ¿qué es lo que tiene que saber el emprendedor, el dueño de una empresa antes de la Ok. selección? Esto es bien importante, mira, como tú lo sabes, y de acuerdo a las estadísticas, nuevamente, que pueden buscarlas en internet y las van a ver, más o menos el 50% de las contrataciones a nivel mundial todos los años en todas las empresas de todos los tamaños son fallidas. ¿Qué significa? Que no se contrató a la persona adecuada para el puesto adecuado para la empresa adecuada. Y el costo de una contratación fallida más o menos está calculado entre 10 y 12 meses de sueldo. Y no por el tema de la liquidación, eso es lo de menos, sino por el costo implícito que hay en reclutar a alguien que no es la persona adecuada, el tiempo que le dedicas a capacitarla, que luego no funciona, no está haciendo bien su chamba, alguien más tiene que subsidiar, esa persona que está subsidiando deja de hacer su chamba, se atiende mal a un cliente, imagínate el costo de que alguien atienda mal a un cliente y pierdas a un cliente, es enorme. Entonces, todo esto ya está muy medido. Es el 50% de las contrataciones a nivel mundial, en todo tamaño de empresas, de chicas a grandes. Nosotros lo que hemos podido ahí calcular, en el caso de las pymes, el porcentaje de contratación fallida aumenta al 75 o más por ciento. ¿Qué quiere decir? En las pymes, en el 99% de las veces, cada que una pyme contrata a alguien, se está echando un volado en el cual tiene solo un 25% menos de probabilidad de ganar, de que sea la persona adecuada. Y el impacto que tiene el tener un equipo de colaboradores adecuado en una pyme es brutal. En las empresas grandes, pues de repente puedes tener a N cantidad en un mismo nivel, en un puesto, y pues si algún porcentaje no funciona, pues los otros sí, pues ahí más o menos se va cubriendo, se camuflajea, ¿no? Pero en una pyme yo creo que a ti te ha pasado y cualquiera que le preguntes, cuando tienes a un mal elemento, híjole, o sea, te pega durísimo y el dueño se empieza a distraer y entonces es un tema que le afecta enormemente al desempeño de la empresa. Nosotros siempre decimos, imagínate al mejor colaborador que has tenido en tu vida, cualquiera que sea, y que tu empresa, el 80% más o menos fuera así. Nunca decimos llegar al 100, porque quizá esto ya
puede ser muy, muy difícil, pero el 80% es muy factible. Imagínate que el 80% de los colaboradores de tu empresa fuera como el mejor que hayas tenido en diferentes puestos de tu empresa. No, la gente dice, olvídate, pues mi empresa, mi vida fuera otra. Pues sí, pues se trata de eso. Entonces, ese es el impacto y la importancia de saber reclutar bien. Ahora, la pregunta obligada, ¿dónde aprenden los dueños de las pymes a reclutar y a seleccionar personal? Y la respuesta es en ningún lado. Cada quien lo hace como Dios le da a entender, ahí con lo que más o menos, y ahí más o menos vas aprendiéndole y checa los currículums y haces preguntas de 2 o 3 artículos que he visto. No existe un método, o no, normalmente las personas, los dueños de las pymes, no van a buscar un método que les ayude a cómo seleccionar. Entonces, nosotros dentro de esta búsqueda que estuvimos haciendo durante muchos años, llegamos a esta metodología que se llama Top Grading, que está basado en un libro que tiene el mismo nombre, Top Grading, que la verdad es que no hemos visto algo tan bueno como esta metodología, que es parte de lo que ahorita voy a explicar. Pero es bien importante, entrada, tener muy claro esto. Estas son las estadísticas. Si no haces un reclutamiento y selección con un método, tienes más del 75% de regarla. Entonces, hay que buscar el método, ¿ok? ¿Qué método? Nosotros te recomendamos el de Top Grading, que es el que le enseñamos a nuestros clientes que ayudamos. Y parte de lo que te dice el método tiene varias, digamos, varios principios y claves. Como tú sabes, y tú has ya implementado la metodología, hay 4 tipos de entrevistas que te dice la metodología y cada entrevista tiene una serie de preguntas muy específicas y aspectos que tienes que considerar en la respuesta de cada una de esas preguntas. No lo vamos a meter, obviamente, a ver ahorita todo eso, pero vamos a dar las claves que deben de tener, al menos que empiecen a considerar los dueños de las pymes y los emprendedores que nos están escuchando. Entonces, de entrada, hay un par de máximas que nosotros recomendamos a los dueños de las pymes, que es viene de los gringos. Fire fast, hire slow. O sea, despide rápido y contrata lento. ¿A qué se refiere? Si ves que un miembro de tu equipo no está funcionando, está creando grilla, o simplemente no era el perfil adecuado, estás distrayéndote, tu gente se está distrayendo, está cometiendo demasiados errores. Oye, ya no le des más vueltas, ¿no? Nosotros hemos visto, incluso, y te puedo contar en la cantidad de historias, pero vemos luego que los dueños de las pymes incluso llegan a ser secuestrados por sus propios colaboradores. Y yo recuerdo ahorita, digo, no nos pasado mucho, pero una pyme, un cliente que ayudamos, que tenía una administradora, digamos, la que le llevaba todas las cuentas por cobrar y por pagar, y la cobranza, llevaba muchos años con ella. Ya se sabía todas las mañas del negocio, llevaba mucho tiempo con él. Pero la actitud de la persona y los problemas que estaban causando eran, te puedo decir que casi parecía que era fuera la dueña, ella le daba las órdenes al dueño. Y el dueño, por no tener procesos y sistemas, que es otra plática que vamos a platicar, que tener en su momento, pero es crítico, pues no quería dejarla ir porque es que es la única que le sabe y todo, y prácticamente estaba secuestrado. Y era, oye, no, ya no le des más vueltas. Fire fast. Fire fast es, empieza a buscar a alguien para sustituir. Nosotros siempre recomendamos, en la medida que puedas, despide cuando ya tengas a alguien. Pero en el momento que ves que ya no está funcionando la persona, empieza a buscar el sustituto. Ya no le des más vueltas. Empiezas a buscarlo. Y en la parte de hire slow se refiere a que te lleves el tiempo necesario para encontrar a la persona adecuada. Lo que pasa con la mayoría de las pymes, y tú lo sabes, también todos hemos cometido ese error, por las prisas dicen, no, el primero me urge, el primero que llegue, y entrevistas, y ahí más o menos me entrevistas, y sí, me cayó bien, me dio buen feeling, que es una de las cosas que ahorita vamos a hablar, que nunca debes contratar por el feeling, no estamos hablando, tiene que ser en base a cuestiones más objetivas, porque el feeling tiene que ver mucho con la empatía, etcétera, que es importante, pero no es lo más importante. Entonces, llévate el tiempo que te tengas que llevar, ya que tengas a la persona, entonces sustituyes a la que ya de plano ves que normalmente que no está jalando. Y desde el punto de vista, hablamos un poquito de alta conciencia, también les decimos, oye, cuando hay un colaborador que no está funcionando en la empresa, lo peor que puedes hacer es retenerlo. Todos están perdiendo. Está perdiendo la empresa porque se está haciendo cosas equivocadas, cometiendo errores que le pueden costar un dinero a la empresa, ¿no? Está perdiendo tú como dueño porque está todo el tiempo resolviendo los problemas que esta persona está dando,
Y está perdiendo él, porque ¿quién le gusta trabajar en un lugar donde seguramente tú como dueño estás todo el tiempo corrigiendo y diciendo, pues ¿quién le gusta trabajar en un lugar donde está claro que no está haciendo fin, no está agregando valor? Entonces todos se están perdiendo. Entonces ahí es bien importante, oye, ya hay que dejarlo ir, tiene que ir a otra empresa donde su perfil y su vocación encajen más, donde pueda realizarse, y vamos a traer aquí la persona adecuada donde puede encajar aquí. Entonces es bien importante también tener esa filosofía de dejar de ir a las personas para que sigan con su carrera, con sus ciclos, con sus aprendizajes en otros lados y todos ganen, ¿no? Entonces, bueno, entonces esta parte es bien importante, fire fast, hire slow, ¿no? Y bueno, ahora, cuando vas a reclutar a la gente, esto es bien importante. Parte de la metodología de lo que te dice es que tú debes entrevistar a una persona para que puedas tú cerrar el gap entre lo que tú necesitas y lo que la persona hace o ha hecho anteriormente en su vida. Preferentemente tú quieres a alguien que ya haya hecho lo que necesitas que se haga, no que venga a aprender contigo. En la mayoría del porcentaje es que implique eso. Yo doy un ejemplo. Tú y yo, Artur, podríamos aprender a manejar una planta nuclear. El tema es que podríamos tardarnos 20 años porque no tenemos idea de las plantas nucleares. Entonces, pues tú preguntas a los dueños de las plantas nucleares, oye, tienes 20 años para que aprendan estos datos, porque si no, compadre, no tengo tiempo. Necesito a alguien que ya haya dirigido una planta nuclear, que la haya operado, porque pues necesito que lo más rápido la opere. Entonces es lo mismo. Entonces todos podemos aprender literalmente a hacer lo que sea. El tiempo es el tema que nos va a llevar. Entonces tú no quieres contratar a alguien que va a tardar mucho tiempo aprender lo que necesita hacer. Trata de traer a alguien que ya lo haya hecho lo más específico posible. Entonces hay que cerrar ese gap. ¿Cómo cierra ese gap? Como te comenté, en la metodología, nosotros ya damos las preguntas en cada una de las 4 entrevistas, que es la telefónica de filtrado, que ahorita vamos a hablar un poquito de esa, la top grading, la enfocada y la de referencias. Pero ahorita vamos a enfocar nada más en decir que lo que tiene que hacer es preguntar exactamente si ya ha hecho lo que necesitas que haga tú en tu empresa y que te dé ejemplos. Eso es crítico. Entonces, tú la vas entrevistando y si tú necesitas contratar a un contador que va a necesitar llevar la contabilidad y calcular los impuestos y llevar cuentas por cobrar y por pagar y además emitir factura, no sé, lo que tú definas en el manual de puestos, que es otra de las herramientas que en su momento también veamos, que es crítico tener un manual de puestos escrito para saber, para que la gente sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer en la empresa, ¿okay? En la pyme. Entonces tú tienes que definir muy bien en un manual de puesto todo lo que va a hacer. Y entonces en la entrevista la persona le dice, oye, a ver, mira, aquí necesitamos hacer 150 facturas mensuales, hacer una cobranza tanto más o menos, llevar la contabilidad en un sistema que tenemos que sea cual sea que lleve en la empresa, no sé, todo lo que necesitas que haga. Y le preguntas a la persona, ¿lo has hecho anteriormente? Dame ejemplos. ¿Has hecho facturas? ¿Y cuántas facturas? Porque no es lo mismo a alguien que en su experiencia ha hecho nada más 30 facturas mensuales y tú necesitas 150, oye, va a poder, posiblemente llegue, pero tienes todo el tiempo para que llegue a ese nivel de efectividad. Pero si alguien ha hecho 200 facturas, pues estás del otro lado. Y no, pues sí, ¿cuántas? Todos esos detalles cuentan. Oye, ¿has llevado la contabilidad? ¿Cómo? ¿En qué software? No, pues yo tengo este software. ¿Tú has llevado? No, pero lo he llevado en uno. Pues está bien, o sea, igual le vas a poder aprender, pero pues agárrate a alguien que ya conozca el software. Oye, y a ver, ¿cómo has hecho la cobranza? ¿Cómo te organizabas en la cobranza? ¿Cuántas personas, clientes hacía la cobranza? No es lo mismo alguien que esté acostumbrado a hacer una cobranza a 10 clientes al mes, alguien que hacía cobranza a 80 clientes al mes. Entonces, vas preguntando todo lo que necesitas que haga la persona en la empresa y le vas pidiendo ejemplos. Aquí la clave es, dame ejemplos, explícame. Cuéntame más, porque si las personas lo han hecho, te van a dar el detalle. Si no lo han hecho, no te lo van a dar. Y te van a dar, y le preguntas, a ver, entonces, ¿tú hacías la cobranza o alguien debajo de ti hacía la cobranza? Bueno, sí, yo tenía un auxiliar que hacía la cobranza. Ah, bueno, entonces tú no hacías la cobranza. Bueno, pero antes, en otro trabajo sí la hice. Bueno, ¿en cuál trabajo? ¿Hace cuánto que no haces cobranza? ¿En cuántos años últimamente ya lo hacía alguien que esté abajo de ti? Porque si tú como de una pyme vas a contratar a este contador y no va a tener a alguien abajo de él y él va a tener que hacer la cobranza, pues hijo, echar una pensada. Si bien la persona lo hizo hace muchos años, ya perdió práctica. Ya en su último trabajo él no hacía la cobranza a alguien abajo, igual él la supervisaba. Pero todos esos detalles hay que meterse a preguntar y dame más,
dame más ejemplos, explícame, a ver. Entonces, ese es el approach que la metodología, digamos que es la base de la metodología Top Grading. Y otra de las claves de la metodología Top Grading es que ante la duda descarta. ¿Y esto qué es lo que sucede? Normalmente, según las estadísticas a nivel mundial, entre el 15 y 20% de la población mundial económicamente activa son A-players o colaboradores de excelencia, en todos los niveles, porque cuando hablamos de colaboradores de excelencia, yo creo que a ti te ha pasado, Arturo, yo lo he visto, que yo he visto guardias de seguridad, pero qué bárbaro, de súper, y otros no tan buenos, recepcionistas, qué bárbaro, qué bárbaro está recepcionista, de todos los niveles hay gente de excelencia. Entonces, aquí nuestra chama, como vimos en primeros programas, para encontrar a las personas adecuadas es buscar a esos A-players de 15-20, pero pues son 15-20, vas a tener que tener un embudo, van a llegar varios y vas a tener que ir descartando, cosa que normalmente en las pymes no hacen. Agarran los primeros dos, e incluso, por ejemplo, nosotros recomendamos de que en la medida de lo posible puedan contratar a una empresa de reclutamiento y selección. ¿Por qué? Porque esa talacha de meterte a buscar en bases de datos, filtrar una cantidad de currículums, es una talacha que demanda mucho tiempo y mucho expertise. Si alguien más lo puede hacer por ti para que te presente una terna, pues, vale la pena contratar y pagar el costo, ¿no?, del reclutador. Pero, ojo, la terna que te presente no tienes que agarrar uno de ahí, que es lo que en la mayoría de las pymes que contratan a reclutadoras cometen el error. No. Agárrate, haz tu procesito, que es como tú ya lo conoces muy bien, haz todas tus entrevistas y si uno de los tres jaló, se la regresas al reclutador y sabes que no me jaló por esto y por esto y por esto, le das tu argumento para que sepa que no es que no te latió, sino que no puede, no ha hecho esto, yo necesito que haga esto. Mándame a otros tres. Entonces el embudo tiene, hacer las imágenes, de 15-20% son colaboradores de excelencia. Entonces ya, más o menos, dependiendo de qué candidatos te den, pues tienes que descartar a varios. Y esta es otra de las claves de la metodología Top Grading. Ante la duda, descarta. O sea, para que pases a alguien de una entrevista a otra, tienes que estar muy convencido. Sí va a poder, me late, quiero volver a entrevistar. Y ante la duda, descarta. Y es donde el tema de Fire Fast, Hire Slow juega mucho, porque tiene la prisa, híjole, es que tengo que contratar a alguien, híjole, es que ¿cómo le hago? Ya me urge. Y con la urgencia, las personas, a todas nos pasa, empezamos a ver cosas que no son. Empezamos a ver, ya te urge y ver dos, tres cosas en el currículum y dicen, no, yo creo que sí va a poder, no. Haz todo el proceso. Hire Slow, a entrevistas, pregúntale, haz la entrevista de filtrado, la Top Grading, la enfocada y las referencias, y acaba con todo el proceso, que sí es un poco más lento de lo normal, pero te está filtrando. Pero los beneficios de hacerlo bien y filtrar, pues, ¿qué te puedo decir? Bueno, lo mismo, les pregunto, ¿qué pasaría si el 80% de sus colaboradores fueron con lo mejor que han tenido? Entonces hay que saberlo filtrar y hacer la chamba. Y ni modo, pues es dar un poquito más, pues un poquito más. ¿Qué nos ha sucedido con muchos clientes? Que luego, cuando empiezan a aplicar esta metodología, tenemos incluso unos clientes que dentro de su empresa empiezan a catalogar a la empresa, a los personal en los que entraron antes y después de implementar la metodología que les enseñamos. Así dicen ellos, nos dicen, oye, fíjate que ya incluso aquí en la empresa, cuando hablamos de alguien que, por ejemplo, está teniendo un buen desempeño, decimos, él entró antes de la metodología, ahora sí. Y luego alguien que está teniendo buen desempeño, oye, él entró después, sí, él entró después de que implementaron la metodología. Entonces, incluso ese nivel de resultados se empiezan a tener. Y bueno, ¿y qué pasa además? Que cuando estás tú reclutando a las personas, empiezas a descartar. Entonces, antes a los primeros que te atravesaban eran los que agarrabas y hoy empiezas a descartar. Y nos pasa con clientes que dicen, oye, es que ya llevo meses encontrando un puesto y no pasan. No pasa porque no. Pero bueno, ¿qué haces ya ante la urgencia? Decir, oye, pues ya ahora sí ya no. Bueno, lo que vas a hacer es escoger al que mejor creas que puedas, aunque no sea el óptimo, pero al que mejor de todos los que has entrevistado. ¿Y cuál es la ventaja? De que al menos siguiendo la metodología vas a saber qué esperar. Vas a tener muy claro qué esperar. Mira, ya los entrevistamos, sabemos que esto sí va a poder, esto va a batallar, esto quizá va a tardar mucho más en aprenderlo, pero ya lo tenemos muy claro. Entonces, esas expectativas, ese gap, lo vamos cerrando para que tengas tú la mayor certidumbre de saber que la persona que estás contratando va a hacer lo que necesitas que vaya a hacer y de la forma que vaya a hacerlo, porque también tienes que, hay cuestiones de actitud. Ahí, si hay macho o no con la empresa, es en la cultura. Por eso en las entrevistas haces preguntas como incluso, oye, ¿cómo te organizas con tu familia? ¿Te queda muy lejos de aquí
el trabajo para ti, cuánto harías, todos esos detalles cuentan, porque luego la gente contrata y resulta que la persona vive 1 hora y media y pues no duran. ¿Por qué? Porque pues imagínate 1 hora y media de regreso de ida todos los meses, la gente se cansa, empieza a buscar otras opciones. Hasta esos detalles vienen dentro de las entrevistas de metodología, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, esto último que dices, Rodrigo, porque al final del día la persona está buscando trabajo y a veces a ellos también les surgen y Claro. empiezan a decir, no, pues vivo lejos, pero no importa, me fascina el carro, pero tú sabes por las estadísticas que la gente si vive a 2 horas de donde está, digo, estoy suponiendo algo que no sé, pero entonces hay cosas que tú sabes que como que a tarde o temprano se van a cansar, ¿no? Como ese Claro. tipo de cosas. Claro, les preguntas, oye, ¿a cuánto queda tu trabajo? Otra de las preguntas que vienen ahí en la entrevista, una de las 4 entrevistas, la telefónica de filtrado, es cómo te organizas con, por ejemplo, si tienes hijos, con tus hijos. Digo, ahorita con el tema de la pandemia todos estamos de forma virtual, pero digamos que en una realidad normal, oye, pues, ¿quién los lleva? Y luego, con esas preguntitas, no, pues yo lo llevo y luego lo recojo. Cañón, pero, ¿y dónde queda el? No, pues a 1 hora y media también queda el colegio de la oficina. Oye, ¿y cómo lo vas a hacer? No, pues no, yo voy y vengo rápido. ¿Y a qué hora vas a comer? No, no, yo como ahí en el carro. Ay, hijos, ¿quién va a durar así? Imagínate, yendo en la mañana y luego regresando por el hijo para recogerlo y yéndolo a dejar y luego no hay mucha gente que aguante tener, ¿no? Y luego se tiene que ir justo no sé, a las 5 tendría que ir si resulta que tus horarios son a las 6 y te dice, y la gente, como dices, estamos también buscando trabajo y dice, yo me organizo. Híjoles, pues sí, no, pero entre que te organizas o no, igual y no te llegas a organizar, te va a pesar muchísimo, como sería lo normal, y a los 6 meses ya estás buscando otro trabajo y no estás rindiendo, entonces fue crónica de una salida anunciada, ¿no? Claro, claro. Rodrigo, a ver, platíqueme un poquito más de estas 4 entrevistas que están en el curso. O sea, Sí, la telefónica, porque tú vas poniéndole más, conforme vaya avanzando, le vas haciendo otra entrevista para que tampoco sí, inviertas tanto tiempo. Si de entrada la descartes en la telefónica, pues ya no le sigues, ¿verdad? Entonces, platícame exacto. un poquito de esos cuatro, las Sí, cuatro. mira, la entrevista telefónica de filtrado, como le dice su nombre, es telefónica de filtrado. La haces en teoría según la metodología, la tienes que hacer de vía telefónica, ni siquiera lo traes a tu oficina. Digo, se habla normalmente de la normalidad, ¿verdad? Digo, ahorita todas las entrevistas se hacen pues, de forma remota y bueno, nosotros venimos haciendo entrevistas de forma remota desde hace 8 años, porque venimos trabajando de forma virtual desde hace 8 años. Entonces, Telefónica de filtrado, les empieza a hacer preguntas, toda una serie de preguntas que vienen específicas ahí, y si no, y si por algún momento ves que nomás no, ahí deja la entrevista, no sigues incluso, oyes, le dices, mira, muchas gracias, por pronto yo creo que es todo por lo que esto sabe ahorita, y ya te avisaremos si sigues en el proceso o no. Y ya, ni siquiera, si ya ves que no te latió, que no, pues ya ni te sigues. Y ya después, dentro del proceso que nosotros les enseñamos, pues le mandas un mail, hay que siempre mandar un mail a la persona, un mensaje en WhatsApp o ambos. Oye, muchísimas gracias por tu interés en formar parte de nuestro equipo, pero pues no, dentro de tu perfil no cuadró con lo que necesitamos. Lo que sea que tú le quieras poner, nada más avisarle a la gente que simplemente ya no te vamos a volver a llamar, ¿no? Pero ahí le paras. Entonces, ahora, si pasa a la siguiente entrevista, que es la top grading, tú la traes, ya lo traes de manera física, digamos, presencial, cuando aplique. Como te digo, nosotros venimos haciendo esto de hace muchos años y todas nuestras entrevistas son virtuales porque trabajamos todo de manera remota, ¿no? Entonces, ya en la entrevista enfocada, les empiezas a preguntar sobre sus logros y sus fracasos. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué fracasos en cada trabajo, en los últimos 5 trabajos? Te preguntas y nuevamente les preguntas, a ver, logros, platícame, ¿cómo? Dame un ejemplo específico de cómo hiciste estos logros. En los logros te van a decir, no sé, tuve, por ejemplo, y esto me acuerdo de una entrevista que nosotros hicimos que yo hice hace mucho tiempo. Reduje el 30% de fallas en una línea de producción, no sé qué. Muy bien. Y le preguntan, a ver, platícame cómo redujiste esto. Y entonces ya la persona empieza a platicar y pues resulta ser que la persona lo único que hacía era vaciar la información de las fallas en un archivo en Excel. Ella no redujo las fallas. El equipo de ingenieros que estaba arriba de él redujo las fallas, hizo el approach, empezó a buscarle, y ella nada más, esa persona nada más vaciada. Pero puso como logros, y venía ese currículum, reducir. Entonces, pues digo, está bien, pero tú no redujiste.
tú vaciabas la información de esa línea de lo que sea producción. Entonces, cuando le empiezas a preguntar a la gente, platícame más, dame más detalle, ahí es donde te das cuenta. Cuando alguien hizo algo, que a ti te lo puedes hacer contigo mismo el ejercicio. Cuando tú hiciste algo que tú lo hiciste, lo puedes explicar perfectamente claro. O sea, ni trastabilleas, digo, pudo haber sido hace tiempo, pero tienes bastante clara la idea de cómo lo hiciste, porque tú lo hiciste. Pero cuando no lo hiciste, pues no hay forma, o sea, empiezas y ahí sale la verdad. Entonces, logros y fracasos. Ahí está bien, oye, dime qué fracasos has tenido. Luego la gente dice, no, pues es que, o debilidades, ¿no? Logros o fortalezas y debilidades. Debilidades, no, pues es que, y ahí le dices, todos tenemos debilidades. Y una de las características de una player es que reconoce sus debilidades, las tiene muy claras. Entonces, cuando te dicen, es que, hijo, no se me ocurre, a él le tienes que decir, tiene algunas debilidades, todos tenemos, hombre, a ver, dime. Y ahí, si de plano te dices que creo que no tengo ninguna debilidad, ya esa debería ser una banderita amarilla para casi descartar, ¿no? O sea, entonces, y tus debilidades, y ahí otra vez, platícame, a ver, ¿qué pasó? No, pues fíjate que una vez, no, teníamos que entregar un reporte a tiempo, bla, 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 y pues no lo entrego. Ay, platícame, ¿por qué no lo entregaste? ¿Qué pasó? Y ahí te empieza a dar, en profundizar, es donde empiezas a tener claro cómo se conducía esa persona en trabajos anteriores. Porque lo que quieres tú saber, que yo quiero saber lo más posible, nunca se llega al 100, pero siguiendo esta metodología acerca muchísimo ese gap, cómo tú te conduces, cómo haces tú tu chamba, cómo lo has hecho en el pasado, para ver si lo que yo necesito que hagas en la empresa, pues lo vas a poder hacer. Entonces, detalles, pregúntame. Entonces, la entrevista top grading, ¿no? Si pasa, pues pasa a la siguiente, que es la enfocada. En la enfocada le vas a preguntar sus logros y sus fracasos sobre cosas muy específicas que tú requieras que se hagan. Por ejemplo, en el caso del auxiliar o del contador, oye, dime tus logros para poder llevar la contabilidad, la facturación, la cobranza y las cuentas por cobrar y por pagar de una cartera de más o menos 150 clientes y tantos proveedores. A ver, dime, tus logros, cuánto tiempo lo hiciste, en qué empresas, platícame cómo lo llevabas, todo el rollo. Y los otros fracasos, ¿qué no se pudo dar? ¿Qué cosas no se dieron? A ver, platícame. Y a ver, y en otros trabajos. Y entonces le empiezas a platicar de cada una de estas cosas críticas que necesitas que se den, tú les empiezas a platicar, te empiezan a platicar ellos y les empiezas tú a preguntar. Esa es la entrevista, llegamos a la tercera, que es la enfocada. Luego vienen las referencias. Y en las referencias tú le dices al candidato que te dé las referencias, idealmente, dependiendo del puesto, pero si es alguien que va a tener gente a su cargo, de dos jefes, dos colegas y dos subordinados. Si no va a tener gente a su cargo, pues los subordinados no aplicarían, solo dos jefes y dos colegas. Y entonces si les preguntas, oye, con toda la información que tú ya tienes de estas entrevistas, oye, pues a mí me platicó esto, y a ver, y la persona, otra de las preguntas que vienen ahí es bien importante, ¿por qué te saliste en tus trabajos? ¿Qué fue lo que te hizo que te saliste? Es bien importante. Oye, ¿qué? Platícame, fue un recorte personal o lo que sea, necesitas saber, porque ahí vas viendo tendencias. Igual el tema de los sueldos. Si tú vas a ofrecer sueldo, que es una de las, por ejemplo, es la primera pregunta que viene en la primera entrevista de la metodología, en la de telefónico infiltrado. Tú le vas a decir al candidato, mira, aquí nosotros vamos a pagar tanto, así pagamos, es importante, oye, aquí está la forma de pagar, o se paga en efectivo, se paga vía unos outsourcing, no lo sé. Aquí así pagamos. Y entonces lo que vas a recibir en tu cuenta de banco al final del mes o cada quincena es este monto. ¿Cómo ves? ¿Sí delante? ¿Sí o no? Si no, no pasa nada. Porque si tú no preguntas eso al principio y te vas con todo el proceso y al final le sacas lo del sueldo y dices, no, pues es que yo esperaba, ya perdiste mucho tiempo. Y en realidad, ese tema de negociar los sueldos, yo les diría que traten de evitarlo al 100%, que si en empresas grandes se puede, en una pyme, tú negociar un sueldo, subirle un poco más, se puede pagar durísimo. Entonces, tú define cuánto puedes pagar. Y eso dice la persona desde la primera entrevista. Esto es lo que yo puedo pagar y así pagamos. ¿Estás de acuerdo? No, y si te dicen, bueno, quiero ver si al final hay rango de negociación, no hay rango de negociación. Esto es. No, pues no me da. Perfecto, ya, súper. Ya la persona, que bueno, de entrada no te lo debían haber traído, ya sea que lo hayas reclutado tú a través de una agencia, porque el sueldo pues está muy claro, pero ahí le especificas y la forma de pagar es importante, porque luego oyes,
Es que yo no sabía, yo me confundí, yo creí, no, así pagamos, así recibes, esto es lo que vas a recibir en tu cuenta cada mes, porque luego esa confusión, no sabes cuántas veces se comete todos los días en todo el mundo de la pymes y es catastrófica, que hablan de brutos y de netos y que nadie sabe que, es que yo creía que eran netos, no, eran brutos menos impuestos, no, pues es que no, esto es lo que te vas a recibir, netos, así pagamos, muy bien, y ya te sigues con la entrevista. Y estas preguntas muy importantes, ¿por qué te saliste de tu último trabajo? ¿Cuánto ganabas? Pues más o menos, porque si tú ves que alguien, si tú vas a pagar en un sueldo, no sé, vas a pagar 10,000 pesos en un sueldo y ves que la persona en los últimos 3 4 trabajos gana 20,000, 25,000, 30,000, entonces dices, híjoles, esta persona no me va a durar mucho, ella tiene ya este nivel de ingreso que está acostumbrado. Igual lo mismo, las personas te pueden decir, no importa, yo me adapto, porque están urgidas, necesitan tener un tiempo de ingreso. Entonces tú decir, ahí es donde dices, no, o sea, ¿qué tanto se va a adaptar? Se va a adaptar mientras me utiliza de puente a mí para buscar un trabajo que le dé el nivel de ingreso que él venía teniendo, y se entiende perfectamente. Pero tú como dueño de la pyme, cuando estés reclutando, tienes ahí que ver. Otras cosas bien importantes hay a considerar, Arturo, es que en las pymes, nosotros siempre esto lo decimos, en la metodología dentro de las 4 entrevistas que hay, la telefónica filtrado, top grading enfocada y de referencias, por lo menos en la top grading o en la enfocada, tiene que intervenir el dueño de la pyme. Yo te diría que hasta una cantidad de colaboradores de 150. O sea, ¿por qué? Porque es bien importante que el dueño de la pyme sea el curador. A ese nivel y ese desarrollo de la empresa, él tiene que decir, cualquier persona que entre le tiene que dar el visto bueno, porque él es el que sabe qué tipo de filosofía quiere que la gente tenga, qué tipo de valores, de criterio, de actitudes, él más que nadie lo sabe. Entonces, que al menos participe en una entrevista de cada persona que entra en la empresa hasta 150, más o menos, bueno, ya a partir de 150 empresas de 200, 150, pues bueno, igual los que son personas de hasta abajo, muy operativas, pues igual ya no los tendría que entrevistar, ya no podría, no tendría el tiempo el dueño. Pero todas las que son de entrada, empresas en 50 para abajo, para todas las personas debería participar el dueño, porque es crítico que él vaya escogiendo los elementos para asegurarse, y obviamente la idea es capacitar a todos los miembros de la empresa para que sepan cómo seleccionar de acuerdo a esta metodología, pero que sí participe el dueño en al menos una entrevista para que más o menos diga sí o no, o dé el visto bueno de la persona, ¿no? Eso es bien importante, Rodrigo. Creo que es de las cosas que a veces tú como dueño de pyme quieres delegar todo. Y yo recuerdo hace como, pues no sé, fue unos 2 años, un año y medio, que un amigo en común, Chuy, fundador y director de Envía Flores, Sí, un sábado en la tarde casi, me habla y me dice, oye, tú es que acabo de entrevistar a una chava que trabajó contigo, ¿cómo la recomiendas? Y yo ya, pues, ahí platiqué con él de ella y luego dije, oye, ¿a poco tú tienes una empresa de arriba de 200, 300 personas? Y me así dice, es. pues procuro entrevistar a casi todos. A lo mejor, y eso es una empresa, y es donde yo me cayó el 20. O sea, yo éramos 20, 25 en ese entonces, a lo mejor, y ni yo entrevistaba así en la empresa a todos, y creo que por algo fue creciendo y pues ahorita está donde está, ¿no? Es correcto. Fíjate, digo, en el caso de Chuy, nosotros le ayudamos, le enseñamos también esta metodología, y yo me acuerdo que incluso lo coachamos para cuando él reclutó a su primera gerente de recursos humanos, la primera persona que debe ser, que sigue el día de hoy, por cierto, y la reclutó con la metodología porque yo le dije, mira, si alguien debes de cuidar, si vas a tener tu primera persona responsable de recursos humanos, es esa persona, tiene que ser la más adecuada, porque de ahí va a venir mucho de esto, y hasta la última vez que platiqué con él, no hace mucho tiempo, seguía la misma persona, y fíjate, eso es lo que hay que hacer, hasta lo más que puedas tu entrevista. De hecho, entre más va creciendo una empresa, y ya vamos a meter un poquito como referencia a las empresas grandotas, pero por ejemplo, en el libro de Jack Welch, que considerado como uno de los CEOs más exitosos para muchos del siglo XX, el de General Electric, en su libro de The Winning, que es muy buen libro, para empresas grandes, no te va a decir mucho lo que hace para ti, pero hablaba del tiempo que él dedicaba, y que él decía que un director general debería dedicarle a la parte de recursos humanos. Y decía, literalmente, de tu 100% de tu tiempo, dice, el 70-80% tienes que dedicarlo a recursos humanos. Fíjate, clarísimo lo tenía, porque si tú te aseguras de que la gente, hasta donde tú puedas, es la adecuada, todo lo demás va a jalar. Pero si no es la adecuada, híjoles, va a empezar todo a tronar. Entonces, incluso él en su libro comenta que cada año, no sé si lo sigan haciendo, pero lo hacían en General Electric, en los headquarters de General Electric,
hacían como una semana de capacitación y de integración desde Jack Welch hasta, no sé cuántos eran, desde el nivel más alto a nivel mundial hasta donde daba, creo que eran, no lo sé, igual esto, pero 1.500 personas, 1.000, desde arriba, boom, hasta donde se podía. Y dice, es el único evento de la empresa que yo nunca falto. Fíjate, lo tenía muy claro. Porque él, en esa semana, él podía observar ya más de cerca a las personas de los equipos, de los países, de las divisiones, hasta donde más podía ver, para ver si veía algunas cositas ahí que, ay, híjole, espérame, ya vi esta persona, fíjense, al 80% dice de su tiempo. Entonces, en el caso de una pyme, de un dueño de una pyme, de un emprendedor, bien importante que él participe. Bueno, antes nos diste el ejemplo, qué bueno que diste el ejemplo de Chuy, porque aparte es un ejemplo de una empresa muy exitosa. Lo más que puedas, hasta donde puedas, que pasen todos por ti, porque tú tienes tú más que nadie tienes ese fin. Y ya luego vas capacitando más gente y vas capacitando, y llega un momento en que quizá ya no puedas, pero en la medida que puedas, por eso nosotros hablamos de 150 por ahí, entrevista a todos los que lleguen. Tú al menos una, ¿va? Para que tú digas, sí, doy mi visto bueno, puede seguir con el proceso o no. ¿Ah? Claro. No, pues realmente creo que lo enfocamos muy bien ahorita toda esta parte, el tema de la entrevista, que es sumamente importante, estos filtros, pero como para empezar a concluir, quisiera, porque hay cosas que vienen después, que son la capacitación y que todavía van en esa parte de selección, y Sí. lo de antes que decías de los manuales y todo este rollo, pudieras resumir, o sea, ya resumido, aunque nada más nos hayamos enfocado y profundizado en esa parte, pudieras Sí. resumir lo antes y lo después también, o sea, todo ese proceso desde tienes que tener el manual muy claro, porque de ahí te vas a basar en las preguntas, así como que un Sí. resumencito para cerrar la plática. Bueno, a nivel resumen, esto es a lo que deberíamos de llegar. Y voy a hacer el viaje de un colaborador en una pyme cuando implementa los procesos y los sistemas adecuados en la empresa, que es lo que nosotros ayudamos a nuestros clientes a hacer. Vas a reclutar para un nuevo puesto. Lo primero que tienes que hacer es un manual de puesto. Y para eso tú sabes que hay un formato muy específico, porque el manual que nosotros te enseñamos es de una de las 7 metodologías que estamos certificados, la de IMIT. Y yo he visto muchos manuales de puesto a lo largo de mi carrera profesional y no he encontrado uno como el que nosotros manejamos, porque tiene que ser muy específico. Los manuales de puesto tienden a ser muy vagos y a decir habilidades, y eso no te sirve de casi nada, no es ni siquiera claro. Muy específico tu manual de puesto. ¿Qué es lo que va a hacer en el día a día la persona? Sus dos actividades, pues una lista muy larga. Y luego, ¿cómo lo vas a evaluar? Y luego, ¿cuáles van a ser los objetivos? Y antes de muchas cosas, pero lo más específico de lo que va a hacer la persona. Haces tu manual de puesto y lo haces por escrito. Bueno, con ese manual de puesto, si vas a ocupar un reclutador, se lo das al reclutador. Mira, esto es lo que necesito, esto es lo que va a hacer la persona y esto es lo que estamos pagando. Muy bien. Luego ya viene la persona, haces tu proceso de selección, que esto es bien importante. La selección no es delegable con un tercero. El despacho de reclutamiento y selección, tú lo ocupas para que te mande ya candidatos filtrados, para que no hagas la talacha de los revisar 150 currículums, eso y ellos ya son muy buenos en eso la mayoría de ellos. Te lo mandan y ya tú haces esta metodología que te implemente. Tú la tienes que hacer internamente en la empresa, nadie te la puede hacer por ti. Y ya, pasa por el proceso, ya que filtras, el que quedó, entra. Entra la persona, que por cierto, dentro del proceso tú sabes que de la primera a la segunda entrevista, tú ya le das a la persona el manual de puesto, al candidato, para que tenga muy claro qué es lo que llegaría a hacer, porque también quieres que él vea, que nos ha pasado, cuando ven ya el manual de puesto y dicen, ay, ¿sabes qué? Se me hace que yo no puedo. Padrísimo, nos evitamos sufrir los dos. No, padrísimo, hasta aquí llegamos, excelente, ya se autodescartó. Entonces, manual de puesto, ¿no? Nosotros recomendamos dentro de la metodología, como tú sabes, que también le compartas la visión estratégica. ¿Qué es la visión estratégica? Este viene de otra metodología, que es la foto de tu empresa en 5 años. Es un documento de 2 hojas donde dices específicamente qué es lo que eres, a qué te quieres, cuáles son los objetivos de la empresa, cómo quieren estar en 5 años, qué tipo de colaboradores quieren tener, qué tipo de mercados, qué tipo de productos, todo. Se lo das para que la gente sepa, oye, ¿a qué voy? ¿Esta empresa qué le tira? Ah, pues a esto le tiras, ¿no? Pídete todo el proceso. Pero ya pasó, ya la persona dijo, sí, ya tú es la persona adecuada, órale, entra. Entra y hay que capacitarla. Hay que tener un proceso interno de capacitación. ¿Con qué idealmente la vas a capacitar?
con procesos y sistemas. Si tú tienes procesos documentados y sistemas, la capacitación se hace 10 veces más rápida que tengas una persona que le tenga que estar repitiendo durante mucho tiempo hasta que le agarre. Con procesos y sistemas documentados, la capacitación se reduce 10 veces y además es mucho más efectiva porque si tienes los procesos y sistemas, lo capacitas una vez a la persona y le dices, ya cualquier otra duda que tengas, chécate el proceso y el manual, lo que sea, ya no vengas a preguntar, ya te lo explica, ahí está. Entonces, bueno, entonces la persona ya tiene los procesos y los sistemas, entonces puede hacer su trabajo de manera más exitosa. Y luego, cada mes implementas esta otra herramienta que nosotros enseñamos, que es la Junta Mensual de Retroalimentación Formal, donde cada jefe, con cada subordinado de la empresa, debería tener esta junta, uno a uno, donde se revisan varios aspectos. Es una junta de retroalimentación formal, ¿no? En las pymes no existe esta retroalimentación formal, la gente, cada uno tiene una idea de más o menos cómo va o cómo no va. Aquí formalmente el jefe le dice, mira, ¿cómo vas? Le preguntas, son 5 aspectos que se tocan y se llevan un formatito que nosotros les enseñamos a nuestros clientes a que lleven. ¿Cómo vas? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué cosas estás haciendo bien? Muy específicamente, ¿qué cosas estás haciendo mal? Necesito que mejores. 5 aspectos máximo 5 aspectos, áreas que necesito que te enfoques. Y luego la parte personal, que es bien importante. Pasamos más prácticamente nuestra vida hoy en día, como está digamos, el esquema socioeconómico mundial, pues la persona vamos a pasar la mayoría de nuestra vida, nuestro tiempo trabajando. Entonces, trabajamos con personas que no tenemos idea de sus vidas, lo cual es algo que resulta irónico. Y además es importante saber de sus vidas personales porque siempre la vida personal afecta al trabajo y el trabajo a la familia. Entonces, y aparte le das un aspecto humanístico. Oye, pues nos conozcamos, quiero saber de tu familia, ¿no? O sea, ¿cómo vas? ¿Tienes algún tema? Se tocan esos puntos. Entonces, fíjate, imagínate qué sucede cuando tienes todo esto. Reclutas a la gente adecuada, le dices exactamente qué es lo que tienes que hacer desde que la estás reclutando, le dices a lo que le tira a la empresa con la visión estratégica, entra la persona, la capacitas con procesos y sistemas documentados con los cuales la gente puede ir a consultar para que pueda hacer su chamba bien, les das herramientas, ¿verdad? Y además lo estás retroalimentando cada mes de cómo hay y cómo no va. Te puedo asegurar que si tú haces esto, tienes el 80% de tu tema de recursos humanos resuelto y las cosas van a jalar en tu empresa de una forma increíble. Entonces, ¿qué lo sucede en la mayoría de los casos? Lo contrario, las pymes. Ni reclutaste bien, entró el primer pelado que viste, no tienes procesos y sistemas, y ahí más o menos le vas enseñando, y ahí más o menos va aprendiendo, y ni le retroalimentas, entonces, pues imagínate. O sea, todo esto, pues, la consecuencia es que mucho lo que platicamos de los porcentajes de efectividad de las pymes. Y pues está muy, muy bien, Rodrigo, muchas gracias, muy completo. Creo que hay dos cosas que el empresario, el emprendedor tiene que saber. Y lo primero es la importancia que le tiene que dar a este tema, porque a lo mejor todo esto que dices, pues está bien, pero si no le ves la importancia, siempre va a haber algo mejor que hacer, ¿no? Como el libro de Clockwork de Mike Michalowicz. O sea, creo que esto es bien importante y es algo que tienes que darle importancia y tomarle ese tiempo, porque siempre va a haber una hora para vender más o va a haber algo que tienes que solucionar, un juego que tienes que apagar, pero darle tiempo a todo esto. También en el seguimiento que dices, creo que ese es el primer paso. El segundo, obviamente, es esa disciplina de sí hacerlo y que tu mismo equipo lo haga con sus equipos. Entonces, creo que es sumamente importante y que vean, que realmente reconozcan que es de la parte fundamental para el éxito de sus empresas. Creo que incluso hasta en las startups, yo estaba leyendo que en una estadística que es el segundo tema por el cual las startups fracasan. O sea, uno es porque no tiene el market fit y el segundo es por el tema del equipo. Entonces, creo que desde una startup que está pequeña y está creciendo y aparte de esos que crecen muy rápido, ya tienen que tener de alguna manera o ya cuando empiezan a encontrar o en ciertos puestos deben de ver cómo hacer todo este proceso bien, porque luego también les perjudica más siendo una empresa tan nueva, de tan reciente creación, ¿no? Sí, es que digo, ya hay muchos estudios al respecto que lo confirman, pero dando como un punto de referencia a una empresa grande que todos pueden ubicar, en el caso, por ejemplo, de Apple, yo me acuerdo ver un video por ahí en YouTube hace tiempo, hace viejito el video, cuando estaba todavía Steve Jobs, antes de que lo ocurrieran al principio, donde están entrevistando a la directora de producción de Apple, donde hacían las computadoras, porque en esas épocas las hacían en Estados Unidos, tenían su planta ahí. Y era una chava que era economista, entonces le preguntaban, oye, ¿cómo alguien que es economista terminó siendo la directora de producción de Apple? Y me acuerdo que la chava dice, pues mira, de entrada, lo único que te puedo decir es que me entrevistaron más de 25 personas en 2 días, desde Steve Jobs hasta otras 25 personas. Y me iba de un edificio
a otro. Entonces, imagínate, qué claro tenía Steve Jobs, que decía, no, yo la entrevisto y 25 pelados más, para ver si pasa el filtro, la curación de todos, y la que quede, y el que quede. Y fíjate, justo, curiosamente quedó un economista, no quizá un ingeniero en producción, lo que sea. Por ejemplo, también empresas como Amazon, Google, yo recuerdo un amigo que estaba aplicando para un puesto incluso en Mañana Pelo en Amazon, ni siquiera aquí en México, que me comentó, me dice, ya llevo 12 entrevistas y creo que me faltan 5 más. 12. Y era un puesto, no de hasta arriba ni de hasta abajo, pero de Mediano Pelo. Entonces, lo tienen muy claro las empresas, que el escoger bien a los, y obviamente no hay un 100%, no hay nada que sea bulletproof, pero pasar de la estadística que hoy en día las pymes de 25 o menos de efectividad en su contratación a un 80, 85, 90, que nosotros tenemos clientes que llegan a esos niveles, pues olvídate, es toda la diferencia del mundo. Claro, no, hombre, padrísimo. Pues es un tema sumamente importante y que lo seguiremos tocando en otras entrevistas. Rodrigo, de entrada, muchas gracias por aceptar esta No, al invitación. contrario. Volveremos a platicar pronto y pues muchas gracias nuevamente. Gracias por toda la información valiosa que nos estás No, hombre, compartiendo. al contrario, encantado como siempre de colaborar con ustedes, de ayudar a todos los dueños de pymes, los empresarios que podamos, porque sabemos que si a los dueños de pymes, a los emprendedores le va bien, a México y al mundo le va a ir bien. Tú sabes que más del 70% del PIB y más del 80% de los trabajos a nivel mundial, incluyendo México, los generan las pymes. Y bueno, sabemos que ahorita en estas épocas, los últimos, el año de la pandemia y todo esto que todavía estamos, pues han sido de muchos retos para las pymes y pues en lo que más podamos ayudarlos, pues encantados para que salgamos todos adelante, ¿no? No, muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Nosotros tenemos la misma misión y visión que tú y por eso compartimos este tipo de Así prácticas. es. Pues muchas gracias. Gracias hay que seguirlas compartiendo y buscar el bien y la prosperidad de todas estas empresas. Buenísimo, excelente. Venga de ahí. Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo. Listo, Gracias. un abrazo.